La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar un tema de orden internacional, lo que ha ocurrido en las relaciones con México, las presiones en América Latina, la realidad regional, continental y mundial, la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia de México por la intrusión del gobierno ecuatoriano en su sede diplomática en Quito. El próximo martes 30, México será recibida en la Corte Internacional de Justicia y al día siguiente, el miércoles 1 de mayo, deberá presentarse la delegación ecuatoriana. Queremos analizar esto y los desafíos actuales con tres distinguidos invitados: el embajador Luis Gallegos, internacionalista, diplomático de carrera, ex embajador ante la ONU, ex canciller; el doctor Benjamín Ortiz, comunicador, ex canciller ecuatoriano; y el licenciado Jorge Ortiz, internacionalista y escritor. Les invitamos a este análisis a sabiendas de que en el país se torna indispensable que el Ecuador sea más proactivo y no solo reactivo, tome la iniciativa de manera urgente, forme un gran equipo de diplomáticos, internacionalistas, bufete de abogados, evidentemente, que actúan en esto, juristas con gran experiencia para que preparen una estrategia y difundan al mundo con argumentos los hechos ocurridos. Explicar que el presidente de México empezó con una acción al tener comentarios despectivos contra la política interna, de manera desafiante y violatoria del derecho internacional, y así procedió al dar asilo político a una persona que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas por cohecho agravado y delincuencia organizada, lo que provocara esta incursión del gobierno ecuatoriano a su misión diplomática en Quito. Por cierto, esto no justifica, por ello, la condena internacional de la acción tomada por el gobierno ecuatoriano, pero explica lo ocurrido. Este tema queremos abordar con nuestros 3 invitados. Por cierto, quisiera empezar con un tema que ha sido materia de esta semana, noticia nacional e internacional: el dictamen de un jurado en la Corte del Distrito Sur de Florida en contra nada menos que del ex Contralor General del Estado ecuatoriano, el doctor Carlos Polis Fayoni, acusado, tiene 6 acusaciones, y que tomaron en cuenta el jurado para condenarlo, para encontrarlo culpable, y ahora se espera el dictamen de la jueza, que tiene hasta 45 días para pronunciarse. Un hecho internacional importante que también devela lo que el país viviera durante 10 años. Él fue el contralor del gobierno de la Revolución Ciudadana. Quisiera empezar con este tema para comentarlo y luego vamos al tema de fondo. Embajador Luis Gallegos, ¿qué implica y qué significado tiene esta sentencia condenatoria que se va a dictar sobre la base del pronunciamiento por unanimidad de un jurado en la Corte del Distrito Sur de Florida en contra de un ex contralor del Estado, el doctor Carlos Polis? Muy buen día. Bueno, yo creo, Miguel, que es un caso muy importante, no solamente por el hecho de que el enjuiciado fue contralor del Estado, como tú bien mencionas, por una década, sino por las implicaciones globales de una tramoya de corrupción de Odebrecht y las empresas como Seguro Sucre y otros, porque están mezclados en esto una serie de corruptelas internacionales. Odebrecht
seguramente uno de los casos más famosos, porque no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina o en una buena parte de América Latina, tuvo una injerencia y una vinculación a los temas de corrupción, tanto que en el Perú se suicidó un presidente, están 4 presidentes acusados. Este es un tema que engloba la capacidad de una empresa multinacional para entrar en todos los segmentos del convivir nacional. Yo creo que es ejemplificativo de que el juzgado en Estados Unidos haya tratado este tema, y lo que me ha sorprendido a mí son los volúmenes. Estamos hablando de que en este caso son 6 millones, en este otro caso pone una fianza de 14 millones, este tipo de cosas. Y el impacto que tiene acá, porque en realidad, históricamente, el juez de cuentas era una persona, el Contralor General de la Nación, era una persona eminente, de una irreprochable conducta, y en la cual los ecuatorianos confiábamos. Creo también que es una lección muy importante de lo que es sacar capitales o vincular capitales mediante préstamos y distintos mecanismos de lavado para que vayan a la banca americana. Una de las preguntas que me hago yo es, obviamente, este dinero fue transferido de distintas maneras a Estados Unidos, hay compras de inmuebles, refacciones de inmuebles y demás. ¿Qué parte le corresponde al Ecuador? Porque esto no es solamente un juzgado del sur de Florida que diga, muy bien, esto le pagó Odebrecht, pero el Ecuador tiene derecho a resarcirse en parte de estos cobros ilegales hechos por el Contralor. Es una pregunta que vale la pena hacerse. Al mismo tiempo, el gobierno americano en esto, especialmente en cuanto se refiere a la lucha contra la corrupción, tiene que colaborar con los demás gobiernos en los otros casos, porque en Miami se ha convertido en parte para muchos de los delincuentes y la corruptela esta en una sede de lujo. Entonces, el seguir los capitales adquiridos ilegalmente y legítimamente es uno de los temas más importantes para que tengan los países como el nuestro la capacidad de actuar contra estos grupos y que no se vuelvan paraísos fiscales donde pueden ir personas cuyo comportamiento ha sido robar del pueblo ecuatoriano y refugiarse y vivir. Ahora, hay que comprender también que el señor Poli es ciudadano americano. Entonces, el juicio del señor Poli está dentro de los estamentos de un sujeto americano, del derecho americano. Es un caso emblemático que yo creo que hará mucho de qué estudiar a las universidades y a los bufetes de abogados que están buscando justamente estos antecedentes y precedentes en el derecho consuetudinario americano para ejercer esta misma capacidad en otros juzgados de Estados Unidos. Este tema, le saludo al doctor Benjamín Ortiz, es canciller ecuatoriano, sobre la condena nada menos que a un ex contralor general del Estado ecuatoriano, Carlos Poli, en la Corte de Miami. Muy buen día, Benjamín. Buen día, Miguel, y buen día a los muy estimados compañeros de panel. Miguel, la gran paradoja que se da es que de los 2 alfiles de la corrupción en el gobierno de Correa, en el cual gobierno infortunadamente se saquearon los recursos del país y en donde hay varios sentenciados con pruebas abrumadoras, en este gobierno corrupto que saqueó los recursos del país, existían y existen 2 alfiles. El un alfil se llama Polid y el otro alfil se llama Glass. Y resulta que al un alfil, a Polid, le condenan en los Estados Unidos por delitos económicos, por lavar dinero saqueado del Ecuador, por coimas pagadas por empresas a las que él debió vigilar y cuidar que usen bien los recursos. Le condenan por delitos que pudieran sumar hasta 100 años de prisión. El otro alfil, Jorge Glass,
con quien a su vez obtuvo recursos de Odebrecht, por ejemplo, que en el mismo juicio a Pollitt se citaron en Miami por 14 o 16 millones de dólares. Este otro personaje, en cambio, recibe la protección de la Embajada de México y del Gobierno de México, país tan apreciado por el Ecuador, pero que en este caso, digamos, ha incumplido la obligación esencial de que sus embajadas o su embajada en el Ecuador no sirva para proteger a delincuentes comunes. Ya veremos el caso de la Embajada de México y de la relación con México, pero a mí me resalta mucho esta situación, repito, que de los dos personajes principales yo llamaría los alfiles de la corrupción. Estados Unidos condena al uno por penas de hasta 100 años que pudieran sumar, y el otro tiene la protección de México al punto que la demanda que va a presentar aparentemente pide también que México sea el país en donde pueda alojarse, que se obligue al Ecuador por la Corte Internacional, ya veremos eso, a entregar a Glass a México. Contraste muy evidente y que habla de la realidad de esta situación de corrupción y de protección y sanción a los diferentes actores. Bienvenido a Jorge Ortiz. Su opinión respecto de lo que ocurriera en Miami, en la Corte de Miami, con esta condena al excontralor general del Estado, Carlos Pollitt. Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días, Benjamín, Lucho, buenos días. Benjamín lo ha dicho con mucha claridad, los dos alfiles de la corrupción eran Glass y Pollitt. Durante todo el gobierno de Rafael Correa, prácticamente durante todo el gobierno de Rafael Correa, era Vox Populi, que en los dos señores, Pollitt y Glass, descansaba el peso mayor de la estructura de corrupción que se había montado en el correísmo para saquear los bienes del Estado. Otra cosa es que no teníamos las pruebas, pero todos lo sabíamos. Aquí hay que preguntarse, ¿Correa no lo sabía? Es un hombre tan idiota que su propio contralor, a quien él puso, defendió, volvió a nombrar, ratificó durante 10 años seguidos, no sabía que estaba en los actos de corrupción, o Correa lo puso precisamente para eso. Quería tener un contralor que no controle nada, un juez de cuentas que no juzgue nada, que no lleve las cuentas, como quiso tener evidentemente un fiscal, tuvo dos, que no fiscalicen nada. Con lo cual, pues pudieron hacer contratos, muchos contratos por muchos millones de dólares para hacer obras con unos sobreprecios fantásticos y de paso, pues obras que no cumplieron en muchos casos los requisitos de calidad suficientes como para que sean útiles, durables, todo lo demás. O sea, es evidente que en el correísmo hubo un juez de cuentas, el señor Pollitt, cuya misión era no llevar las cuentas, cuya misión era no revisar los contratos, no levantar glosas, no complicarles la vida al correísmo, dejarle que firme contratos a diestra y siniestra en los términos que ellos quisieron bajo ninguna supervisión. Hoy, por supuesto, se quieren lavar las manos. Hoy algunos de estos tuiteros, creo que era el doctor Lepantox, decía que el correísmo, en broma por supuesto, decía que el correísmo estaría planteándose de ahora en adelante referirse a Glass como el vicepresidente de Moreno, porque claro, quieren desligarse de su vinculación. Políticamente, el señor Pollitt ya tenía una presencia en el país, había sido hombre cercano, incluso secretario privado, creo que incluso ministro en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Cuando Correa necesitó un acuerdo político en el Congreso, pactó con Lucio Gutiérrez. Hoy todas esas cosas tratan de olvidarse, pero pactó con Lucio Gutiérrez y se dio cuenta que con Pollitt tenía un hombre apto para ser ese juez de cuentas que no lleva las cuentas, ese contralor que no controla nada, y lo puso año tras año. Primero logró que lo designe la Asamblea Constituyente y después la Asamblea que presidía la señora, el nombre no me acuerdo, la señora Obesa Rivadeneira.
Gabriela Rivadeneira. Exacto, Gabriela Rivadeneira. Y claro, lo que estamos viendo hoy es exactamente lo que con tanta propiedad escribió Benjamín, que mientras el señor Pollitt, pese a ser ciudadano norteamericano, una corte norteamericana lo juzga, o sea, no es al ciudadano propio el que protege, sino el que lo juzga por corrupción y lo declara culpable de 6 delitos. El gobierno de México, y yo aquí sí no diría México, diría claramente el gobierno de México y diría claramente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no México, el país noble que tiene toda una historia y tiene todo un prestigio muy bien ganado y muy bien trabajado de ser un asilo para las persecuciones, especialmente desde el año 39, cuando terminaba la Guerra Civil Española. Sino que hoy el gobierno de México, el gobierno del señor López Obrador, le quiere dar al señor Glass refugio y protección. Quiso incluso violar la vieja y buena relación de amistad entre el Ecuador y México, sacándole a Glass clandestinamente del Ecuador. Estuvo todo listo para hacerlo, lo cual forzó al gobierno ecuatoriano, al presidente Daniel Noboa, a que haga la incursión que hizo en la embajada mexicana. Entonces, creo que esa distinción que hizo Benjamín es absolutamente obvia y demuestra la diferencia entre un país que además tiene una trayectoria de una justicia que, como todas las estructuras humanas, comete errores, pero que es reputada y prestigiada internacionalmente, mundialmente, como es la justicia norteamericana, condena al señor Pollitt, al señor Glass, el gobierno de México no solo lo protege, sino que se vuelve cómplice de él. Insisto, el gobierno de México, no México, se vuelve cómplice de él para tratar de sacarlo del país y llevarlo a darle refugio, a darle guarida en México, a pesar de ser un delincuente condenado y procesado en juicios abiertos por la justicia ecuatoriana. Sobre la base de este análisis de lo ocurrido en Miami, incluso para vincular a México, se ha visto hasta bromas que dicen que el gobierno mexicano debiera pedir a Estados Unidos, algo inviable por cierto, pedir a Estados Unidos que le va a otorgar asilo político al condenado de Carlos Pollitt. Pero bien, vamos al tema que les he traído a este análisis, más allá de la coyuntura. El estado de las relaciones con México, que se rompieron por todos estos sucesos, y también presiones que ha habido en América Latina, el caso de Colombia, el caso de Venezuela, Bolivia, por la intrusión que tuviera el gobierno ecuatoriano en la sede diplomática en Quito y que dejó como secuela que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presente una demanda ante la Corte Internacional de Justicia e incluso planteó que debiera ser expulsado el Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas, que mereció respuestas de que eso no es tan simple de hacerlo. En este contexto, lo que se ha demandado es, si México presenta esta demanda, lo va a hacer, va a fundamentar el martes 30 del presente mes. Ecuador, al siguiente día, el miércoles 1 de mayo, se recibirá en la Corte Internacional de Justicia. El tema es cómo debiera plantearse esto, embajador Luis Gallegos. Mira, Miguel, la incursión armada en la Embajada de México rompe un principio que es un principio internacional muy complejo porque viene a la inmunidad de las embajadas de todos los países. México inmediatamente ha iniciado una campaña político-diplomática y comunicacional y ha ido explicando un tipo de hoja de tareas, en donde principió por llevarlo a la OEA. El Ecuador actuó inteligentemente y se adelantó a tener una reunión anterior. La reunión anterior el Ecuador explicó la posición y al día siguiente se convocó una reunión de consulta pedida por Colombia. Yo quiero subrayar esto. Colombia es la que propuso la resolución, una resolución de condena enérgica al Ecuador, que votaron 29 países, uno se abstuvo y 2 estuvieron ausentes.
México y Venezuela. Esa resolución tiene 2 párrafos en donde también reitera que se debe respetar la Convención de Asilo y la Convención de Viena en toda su extensión, de medidas diplomáticas. México ha comenzado una serie de acciones diplomáticas en CELAC, que ha sido descalificado, porque CELAC es un mecanismo que se reunía por consenso de todos, y esa reunión convocada por la presidenta de Honduras no tuvo el consenso de todos, pero han acordado que lo que sí hubo consenso es lo que acordaron en la OEA. Inmediatamente de esto, México ha iniciado otra serie de acciones en Naciones Unidas en Nueva York, ha comunicado al secretario general un largo pliego del relatorio respecto a la intromisión ecuatoriana, pidiendo la convocatoria de una asamblea general para condenar el hecho. Y obviamente en Naciones Unidas, Nueva York, también se está discutiendo el tema de Siria, digamos, el ataque israelí a un consulado iraní en Siria. Adicionalmente a eso, la canciller Bárcenas ha explicado que lo va a llevar al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y ha actuado una serie de mecanismos. El principal es llevarlo ante la Corte Internacional de Justicia, y así lo ha hecho. Me parece extendido, poco probable y además ingenuo, y me sorprende de la diplomacia mexicana el que pidan la expulsión del Ecuador y que tenga que salir el secretario general Antonio Gutiérrez a explicarles que no es así como se hace. La carta establece que el Consejo de Seguridad, ante violaciones sistemáticas, puede tomar una decisión y mandarle a consideración de la Asamblea General. Ese no es el caso. Y no se va a producir. Más aún porque el Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad. Pero en la Corte sí es un tema que hay que tomarlo especial atención. El Ecuador no ha litigado en esa Corte, sino en una ocasión anterior, que fue el glifosato, el acusación contra Colombia, y de la fumigación mediante glifosato, que no llegó a una sentencia, sino a un acuerdo entre los países, y Colombia pagó 12 millones de dólares por los daños causados. Pero la reunión que tú aludes, el 30 de abril y el 1 de mayo, es sobre las medidas cautelares nada más. México ha pedido 4 medidas cautelares, entre ellas el respeto a sus inmuebles en Quito y sus archivos. El hecho de que los bienes muebles y automóviles y menaje de casa de los diplomáticos que salieron del Ecuador, el Ecuador permita que se lleven sus bienes, y esto es lo que va a considerar esta audiencia. Y por eso es tan rápido, porque normalmente los juicios en la Corte toman meses y años. En la Corte, por ejemplo, está considerando el tema de la denuncia de Sudáfrica a Israel por genocidio por los ataques en Gaza. En ese tipo de juicios, hay una larga cartelera de juicios en este momento en la Corte. Lo que va a haber el 30 y el 1 es esta audiencia para medidas cautelares. Yo coincido contigo enteramente que esto es necesario tomarlo con seriedad. Se debe armar un equipo de primera línea, me descalifico para el equipo, pero fundamentalmente que sean diplomáticos, que tengan capacidad no solamente de actuar en La Haya y en Nueva York y en Ginebra, sino diplomáticos que tengan la capacidad de hablar con sus pares y explicar el fundamento ecuatoriano, el tema de la intromisión interna. Tiene que el Ecuador tener una estrategia de comunicación internacional, porque México está todos los días y yo no veo, lamentablemente no veo, que en los medios internacionales esté la posición del Ecuador adecuadamente representada. Yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo en la litigación ya de la parte sustantiva, y para eso va a requerir el Ecuador la asesoría de empresas, de bufetes de abogados que hayan litigado en inglés y francés en la Corte. Ahora, la Corte tiene 15 miembros. Los 15 miembros, uno de ellos es el
embajador Gómez Robledo de México. El Ecuador tiene que nombrar otro juez que se haga el seguimiento por parte ecuatoriana. El hecho fundamental es que no debe quedarse en la parte solamente defensiva. Yo sí creo que el Ecuador debe entablar otro juicio por intromisión en asuntos internos, por violación de la Convención de Asilo, con todas las tipificaciones que hablaron tanto Benjamín como Jorge sobre hechos reales. Es una estrategia legal y tiene que hacerse. Mire, yo considero que es importante que en este tema haya un convencimiento de que hay otros mecanismos subsidiarios que pueden ser afectados por México. México tiene la capacidad, por ejemplo, se va a reunir Mercosur con una iniciativa de sancionar al Ecuador expulsándole de Mercosur. Mercosur no es muy representativo del comercio ecuatoriano, pero puede tener. Puede actuar México en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial o en el BID, porque tiene paquetes accionarios importantes en esas instituciones. Por lo tanto, hay que tener una estrategia combinada de país, no solamente en la parte defensiva y de explicación y reactiva, sino proactiva, que ponga la posición del Ecuador y que beneficie a la posición. Hay un último tema que quiero tratar que es muy sensible. Obviamente nosotros tenemos miles de ecuatorianos, 70,000, 100,000 ecuatorianos que migran a Estados Unidos a través de México, en unas situaciones complejas de violaciones, de secuestros, de maltratos, de muertes y todo tipo de acciones. Y no tenemos en este momento ni capacidades consulares para apoyarles, ni mucho menos. Por lo tanto, eventualmente, después del gobierno de López Obrador, que termina en octubre, el Ecuador tendrá que sentarse sobre realidades para buscar un diálogo con México, un arreglo con México, porque tiene que superarse este impasse que tiene las razones muy bien explicadas por mis contertulios en este panel. Doctor Benjamín Ortiz, sobre la base de lo que ha señalado el embajador Luis Gallegos, el Ecuador debiera tomar la iniciativa, hacer una campaña informativa internacional, no solo para defenderse, seguramente lo va a hacer en la Corte Internacional de Justicia, sino también para sembrar en la opinión internacional que fue México el que provocó, el que empezó, el que dio asilo político a un condenado, que también las convenciones no amparan eso, y no solo estar defendiéndose, por cierto, lo cual no le exime de responsabilidad por el acto que cometiera con la incursión en la sede diplomática de México en Quito. En efecto, Miguel, el Ecuador tiene que dar a la comunidad internacional información y análisis de cuáles son las conductas actuales también a nivel internacional. ¿Qué es lo que se ve ahora? Se ve que la política internacional, particularmente de los estados que están vinculados de una u otra manera al socialismo del siglo XXI, toma como referente fundamental su solidaridad e identidad ideológica antes que los mismos principios del derecho internacional. Y cuando es tocado por otro país alguno de esos elementos del derecho internacional, como fue la incursión del Ecuador en la Embajada de México, provoca un escándalo gigantesco en el mundo, frente al cual francamente hemos hecho muy poco. ¿Qué hay? López Obrador es una especie de patrón de estos países, por el tamaño de México, por su trayectoria, por lo que fuere. Intervino en Bolivia y de allí sacó a Evo Morales en un avión pirata. Intervino en el Perú cuando fue depuesto el presidente y asumió la vicepresidenta que le correspondía, pero al momento de entregar al Perú la presidencia de la Alianza para el Pacífico, se negó a entregarle porque él decidió que la señora Boluarte no era una presidenta legítima cuando el presidente perdió su cargo, cuando se
pretendió declararse dictador y gobernar sin Congreso. Y Claro, así ese fue el caso de Pedro Castillo que quiso sacarlo de México. El caso de Pedro Castillo. Y así en sucesivas intervenciones. ¿Qué pasó en el Ecuador? Durante más de 3 meses, ¿no es cierto? Jorge Glass estuvo hospedado en la Embajada de México. A ver si hubiera estado hospedado en una de nuestras casas o de cualquier ecuatoriano, el señor Jorge Glass, ¿no habríamos sido considerados cómplices de sus delitos? Esconder a un delincuente y protegerlo es complicidad con el delito, porque no se le había dado asilo. El asilo es un estallido final cuando aparece ya el conflicto. El señor López Obrador no solo que comenzó la guerra, sino que nos ha dado uno de los ataques más graves a nuestra institucionalidad. Él ha dicho que el presidente actual del Ecuador ganó gracias a un crimen, porque gracias a ese crimen bajó la candidata con la que simpatizaba el señor López Obrador, su candidata, porque así es como interviene en la política interna, y ganó el otro. Y no solo eso, sino que al dar asilo a Glass, el señor lo que está diciendo es que le vale nada las sentencias de los más altos tribunales ecuatorianos. Entonces se produjo la incursión del Ecuador. A mí me ha faltado en los argumentos ecuatorianos que han sido bien llevados, en la OEA particularmente, las palabras lamento haber tenido que tomar esta medida. Porque no es que estamos orgullosos de haber entrado a una embajada y las embajadas siguen siendo sagradas, pero cuando la ideología internacional del personaje, ¿no es cierto?, hace que se cometan estos desmanes en uno y otro país, ¿qué más queda? El Ecuador está enfermo de los daños causados por la corrupción. El Ecuador tiene el antecedente, como muy bien decían los presidentes que forman la Iniciativa Democrática para las Américas. Esos presidentes, en un comunicado que está firmado también por 2 presidentes mexicanos, decían: el Ecuador tiene el antecedente de una exministra condenada por corrupción, la señora Duarte, que salió protegida por la Embajada de Argentina cuando Argentina estaba gobernada por un personaje de la misma línea ideológica del actual presidente de México. Luego, señala, el presidente de México intervino en asuntos internos. México o el gobierno de México no valoró la situación de Glass, la situación de condenado. Y entonces, IDEA, la Iniciativa Democrática para las Américas y España, este grupo de presidentes, de más de 20 presidentes que firman el documento, rechaza el otorgamiento de asilo político al vicepresidente Glass y rechaza el atentado ocurrido contra la vulnerabilidad, la vulneración, digamos, de la Embajada de México. Todos estos elementos hay que considerar en la argumentación ecuatoriana. Además, es de tal desproporción el ataque de México, de este señor que ya dijo que recientemente, y después de los incidentes de López Obrador en su hablado en cámara lenta, ya dijo que los Estados Unidos no han actuado mejor a favor de la causa de México porque tienen un convenio militar con Ecuador. ¿Qué convenio militar con Ecuador? Tenemos acuerdos de lucha contra el narcotráfico. Y el mismo señor López Obrador, cuando Trump le exigió, siendo Trump presidente de los Estados Unidos, que impide el paso de migrantes, puso las fuerzas mexicanas al servicio de esta causa porque tomó la iniciativa Estados Unidos. Entonces, aquí no hay santos, aquí hay una situación complicada. A mí me parece una desmesura todo lo que está haciendo México, pero lamentablemente no veo respuesta de Ecuador. El mismo hecho de acudir a la Corte Internacional de Justicia, que es uno de los 6 órganos principales de las Naciones Unidas. ¿Para qué se hizo esa Corte Internacional? ¿Por qué se aprobó? Para evitar futuras guerras. Y no es que lo que hizo el Ecuador no sea una cosa seria y grave,
pero no es pues el principio de una futura guerra, que es para lo que fue la Corte Internacional en principio fundada. La Corte Internacional es para tomar temas como lo que ha hecho la demanda de Sudáfrica por el genocidio en Gaza. La Corte Internacional dictó sentencia contra Myanmar porque estaba desprotegiendo o dejando en ruina un sector minoritario de ese país, acusado también Myanmar de genocidio. Entonces, estas acusaciones de genocidio, el mismo caso del glifosfato, que es un complejo tema de salud para los dos países, que afecta a grandes poblaciones, son temas de la Corte Internacional de Justicia. Pero pedir lo que está pidiendo este señor contra el Ecuador es una desmesura y es una brutalidad, ¿no es cierto?, que debería ser contestada adecuadamente y que tiene un solo propósito, porque estos gobiernos se llevan por emociones básicas, porque quieren que a la base social que salta de emoción y que desgraciadamente en ninguno de estos países, por límites que sean de educación, de experiencia, de información, que salta por emociones, quiere lanzar una campaña nacionalista de nosotros somos machos y a México nadie le toca. Entonces, estamos en una situación deplorable que no podemos nosotros seguir mirando de lejos y tenemos que organizar lo que decía Lucho hace un momento, tenemos que organizar la defensa diplomática, la contrademanda de México, la defensa por medios, la difusión internacional. Pero concluyo diciendo que mientras México tiene una canciller que tiene una experiencia internacional muy grande, la señora fue directora de la CIESPAL, ha sido embajadora. Nosotros tenemos una canciller nueva, no quiero desmerecer a nadie, pero ella debería apoyarse en embajadores profesionales, en voceros en varios lugares. No desmerezco de ninguna manera a nuestro canciller, insisto, pero entre esta especie de fiera de lo internacional que es la embajadora Bárcenas o la canciller Bárcenas, ¿no es cierto?, que cada mañana mete candela, nosotros estamos aquí observando atentamente los acontecimientos. Jorge Ortiz, a propósito de lo que señalaba tanto el embajador Luis Gallegos cuanto Benjamín Ortiz, solo quisiera recordar esta condena que hicieron los expresidentes del grupo IDEA, en donde en primer término ponen la consideración de que el Estado mexicano, sin valorar la situación jurídica del ex vicepresidente Glass, condenado y encarcelado por hechos de corrupción vinculados con las operaciones de Odebrecht que le otorgó asilo político. También los expresidentes condenan que fuerzas policiales ecuatorianas, al objeto de detener al ex vicepresidente Jorge Glass, violentaron la sede de la Embajada de México en la ciudad de Quito y respetaron la inviolabilidad de toda sede diplomática. Pero aquí daría la impresión que internacionalmente se está vendiendo la segunda parte, la incursión del Ecuador y no el origen, el motivo de que México, a Andrés Manuel López Obrador, le haya dado asilo político a un delincuente condenado. Así es, Miguel, fuera de toda duda, México ha logrado implantar su relato con mucha más fuerza que lo que ha hecho el Ecuador. Más bien dicho, el Ecuador ha hecho bastante poco para dar a su vez su versión de los acontecimientos, porque el momento que el mundo tuviera las dos versiones y pudiera contrarrestarlas, probablemente llegaría a la conclusión a la que nosotros legítimamente podemos llegar. México creó el gobierno de México, Manuel Andrés López Obrador, generó las condiciones en las cuales al gobierno ecuatoriano probablemente no le quedó otro camino que vulnerar ese principio básico del asilo, de la inviolabilidad de los recintos diplomáticos, para evitar que se fugue del país un delincuente que juzgado, condenado, prontuariado. Y nos ha faltado fuerza, nos sigue faltando fuerza, y además ni siquiera se ve que se esté organizando lo que dijo Lucho, lo que dijo Benjamín, una campaña internacional de difusión de nuestra posición. En todo caso, creo que esto es lo más importante, porque yo creo que no tienen ninguna seriedad las denuncias ante el pedido de expulsión de las Naciones Unidas, la
probable denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es evidente que no nos van a expulsar de las Naciones Unidas, porque no es expulsarnos de las Naciones Unidas, no sería quitarnos un asiento para que vayan nuestros diplomáticos a decir nuestras cosas, sería sacarnos del grupo de Naciones Unidas, que vamos a quedarnos fuera de la UNICEF, de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Internacional del Trabajo, del Programa Mundial de Alimentos. Es un disparate, o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza, y ya lo dijo Lucho, ese tipo de procedimientos internacionales toman años, a veces décadas, y es evidente que no se va hacia eso. Pero yo creo que López Obrador está trabajando para su audiencia interna. No solamente la audiencia mexicana, tal vez, sino incluso para el pueblo latinoamericano, la gente de estos países. A ver, por alguna extraña razón que nunca comprenderé, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien en sus gobiernos del año 2003 al año 2011 era el llamado a encabezar la izquierda latinoamericana, una izquierda no turbulenta, no tumultuosa, no del socialismo del siglo XXI, una izquierda de propuestas, una izquierda de proyectos, una izquierda de objetivos. Por alguna razón no lo hizo y permitió que el líder de la izquierda de esos años fuera el coronel Chávez, él sí tormentoso, un líder populista, incluso un poco grotesco. Ahora está pasando exactamente lo mismo. Lula no ha querido asumir el papel que a él, por su prestigio, por sus años, por su experiencia y por el peso específico del Brasil le correspondería. Dirigir a la izquierda latinoamericana, una izquierda democrática, una izquierda moderna, ¿no? Una izquierda ayornada. No lo hace, pero ya no está el coronel Chávez. Ciertamente Maduro es un pobre hombre, no está en capacidad de ser el líder de la izquierda latinoamericana, ni la señora Zelaya en Honduras, ni el señor, muchísimo menos, el señor Daniel Ortega en Venezuela. Los Kirchner tenían demasiada mala fama, demasiado evidentemente corrompidos como para que puedan asumir el liderazgo de la izquierda latinoamericana. Y entonces, evidentemente, quien quiere ocupar ese puesto es López Obrador. López Obrador está por terminar su mandato en octubre de este año. Tiene 70 años y tiene aparentemente una salud sólida que le va a permitir tener protagonismo y quiere tener protagonismo unos cuantos años más. ¿Qué puede hacer? No va a tener ni siquiera el liderazgo de su partido. Es altamente probable que el partido de él, Morena, gane las elecciones y que la presidenta sea Claudia Sheinbaum, una mujer evidentemente más dotada intelectualmente que el señor López Obrador, y que prontamente los mexicanos del sector que lo sigue a López Obrador se olvidará de él y seguirán firmemente el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Con todo lo cual, se quedará sin rol en el mundo, sin oficio ni beneficio el señor López Obrador. Y creo yo que por eso decidió tener ese protagonismo malsano que ha tenido en los últimos meses, en los últimos años. Ya recordó Benjamín el papel disparatado que tuvo en Bolivia, una intromisión evidentemente en temas bolivianos cuando lo secó al señor Evo Morales después de su disputa con el presidente Arce. Y después esa negativa arbitraria, abusiva de López Obrador de entregarle la presidencia del Grupo del Pacífico, de la Alianza del Pacífico, a la presidenta Boluarte, como que él estuviera capacitado para reconocer la legitimidad o ilegitimidad de la presidenta del Perú. Presidenta que además tenía toda la legitimidad del mundo porque esa era la línea sucesoria que mandaba la Constitución. Así es que ese papel protagónico malsano pues se agudizó cuando hizo lo del Ecuador, cuando se quiso convertir en cómplice de la fuga de un reo de la justicia, de un señor procesado por corrupción y encontrado culpable después de un juicio abierto, público, limpio, cuya validez no se ha atrevido a cuestionar nadie, al menos nadie con credenciales como para hacerlo. Entonces, creo yo que el señor López Obrador está tratando de tener ese protagonismo, de volverse el nuevo líder de la izquierda latinoamericana, de que cuando se vaya en octubre de la presidencia de México y sea rápidamente olvidado en su país, él pueda tener un papel internacional, ser el nuevo líder de la CELAC o de alguna de estas organizaciones. No nos olvidemos que lo que era el Grupo de Río ahora es el Acuerdo de Puebla, ahora están en México, la sede del socialismo del siglo XXI.
Entonces me parece que él en realidad está tratando de tener un protagonismo internacional y se ha valido de esta situación del señor Glass aquí, de la constante cizaña que el señor Rafael Correa mete contra el Ecuador. El momento que descalifica como descalifica a todos sus gobiernos, que los presenta a todos los gobiernos como unos gobiernos que irrespetan la justicia, el lawfare, se dedican a perseguir, han politizado la justicia a tal extremo que un hombre tan inocente, tan santo y tan bueno como él, que casi hay que encadenarlo para que no sube en cuerpo y alma a los cielos, pues le está haciendo un daño al Ecuador. Y hoy ha difundido ese relato de que el actual presidente del Ecuador es presidente porque en las elecciones hubo la intromisión de un crimen y que ese crimen, ese asesinato a mansalva contra un candidato, contra un fiscal popular como era Fernando Villavicencio, fue lo que le dio la presidencia al señor Noboa. Es decir, ese relato que está difundiendo Correa lo aprovechó López Obrador para tratar de sacarlo a este otro supuesto perseguido político que es Glass y llevárselo a México y seguramente recibirlo en triunfo y armar una fiesta con mariachis y celebrar lo que se han burlado del gobierno ecuatoriano. Le salió mala jugada. Correa anda endemoniado pidiendo sanciones con el Ecuador y el señor López Obrador está teniendo ese protagonismo que ya se le acababa. Es un presidente que le quedan pocos meses de mandato, que no ha tenido una presidencia muy feliz, que México pues ha tenido los problemas graves que ha tenido y que sigue teniendo, empezando por la violencia y el control de muchos sectores y grandes sectores del territorio mexicano por las bandas de narcotraficantes. Entonces no será precisamente recordado como un gran presidente, quiere que sea recordado como el gran líder de la izquierda latinoamericana que enfrenta a estos gobiernos neoliberales que persiguen a los luchadores por la libertad y a los luchadores populares como es Rafael Correa. Creo que hay que entenderlo al pobre señor López Obrador, se le acaba su protagonismo y está buscando hacerlo. Es una pena que el Ecuador no haya hecho más esfuerzos, por lo menos no haya hecho algún esfuerzo para también implantar, para difundir su versión de los hechos. De manera que toda esta historia que han creado en plural el señor López Obrador y sus aliados, empezando por el señor Rafael Correa, sea el relato que se está imponiendo en muchos lugares de América Latina. Y si uno ve la prensa latinoamericana, ve que con excesiva frecuencia el relato acogido es el relato mexicano, que es también el relato de Correa, y no el relato verdadero, el relato de que aquí hubo una acción, sí, de una intromisión ilegal, injustificable, todo lo que uno quiera contra la Embajada de México, pero provocada, incitada por el gobierno de México, por el señor López Obrador, al tratar de ser cómplice de la fuga de un delincuente. Entonces creo yo que, como han dicho con tanto acierto Lucho y Benjamín, lo que tiene que hacer el Ecuador es ahora sí reaccionar frente a eso, buscar la forma mediante comisiones, en todo caso mediante una estrategia para que el mundo, para que por lo menos América Latina tenga clara la verdad de lo ocurrido, cuáles son los antecedentes y los consecuentes del episodio ocurrido en la Embajada de México y no dejar que se implante el relato de quienes quieren hacerle daño al Ecuador, que son el señor López Obrador y el señor Rafael Correa. Doctor Luis Gallegos, ¿cómo debiera emprender el Ecuador este 30 de abril y 1 de mayo? Precisamente se ha hablado de una contrademanda contra México, partiendo de un hecho tan fundamental que también quiero referirme, una campaña informativa internacional que, si bien marcando las distancias de otros hechos, quisiera señalar, y aquí somos testigos los cuatro, cómo se emprendió una campaña informativa en otro ámbito, el conflicto militar en el CENEPA en el año 95. Recuerdo que todos convergieron, lo sabe Benjamín Ortiz, director de Diario Hoy, Jorge Ortiz, reconocido columnista, Luis Gallegos, embajador de carrera, como en Ciespal fue el centro de comunicación al que convergieron civiles, militares, eclesiásticos, diplomáticos, comunicadores, empresarios, dirigentes gremiales, académicos,
para trabajar en un solo sentido, para posicionar, para vender, no solo aquí, sino en foros internacionales, la imagen del país, decir la verdad. ¿Por qué no decir la verdad al mundo en el caso de México, embajador Castillo? Miguel, yo coincido y repito lo que mencioné anteriormente y me sumo a las palabras de la necesidad de una estrategia que mencionaron Benjamín y Jorge. Esto tiene que tener un manejo inteligente porque estamos frente a una realidad. La realidad es que la incursión en la embajada puede traer condena al Ecuador por ese hecho. Puede tener sanciones en términos de la Corte Internacional de Justicia si no se litiga adecuadamente. Y repito esto porque es importante tener las capacidades en todo tribunal internacional de litigar de acuerdo con las normas y con todas las capacidades. Pero una de las cortes más importantes del mundo es la opinión pública. Y ustedes tres son maestros de la opinión pública. Todo lo que tú acabas de recordar es el empeño de todos en manejar este concepto de informar. No hay día en que México no haga uso de sus capacidades de comunicación para implantar la narrativa que ellos quieren. Yo creo que es importante que haya como una necesidad importante del Ecuador para que no tenga consecuencias posteriores para el Ecuador y para el pueblo ecuatoriano, el tener una estrategia, el acordar esa estrategia, el hablar con los países adecuadamente, no solamente en los multilaterales, no solamente en Nueva York, donde se va a discutir esta resolución que yo les digo, sino en las capitales de los países. El Ecuador tiene 50 y pico de embajadas, México tiene 100 y pico de embajadas. Por lo tanto, tiene que hacerse un esfuerzo mediante comisiones, como se hicieron en esos casos, para explicar el hecho. Pero adicionalmente a eso, se tiene que iniciar acciones diplomáticas legales concretas. Se tiene que buscar la revisión de la Convención de Asilo, por lo menos manifestar el malestar del actual uso de la Convención de Asilo. Se tiene que reiterar el hecho de que las sedes diplomáticas, los vehículos y demás tienen que ser utilizados para usos legítimos y no de intromisión interna. Y se tiene que tener una posición jurídica sustentada en derecho internacional respecto a los temas de intromisión interna. Lamentablemente yo creo que en el mundo se está produciendo una polarización grave, no solamente del Ecuador entre tendencias que están radicalmente opuestas. Esto observo igual en Estados Unidos, o puedo observar entre gobiernos de extrema derecha y otros en Europa. En realidad esa polarización está poniendo en serias dificultades a las democracias. Está poniendo en serios problemas a la estabilidad global. En esto tenemos que tener en cuenta que mientras este problema está discurriendo, hay una confrontación geoestratégica entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, y nosotros estamos inmersos en un juego internacional en donde nuestro mayor socio comercial ahora es China, en donde estamos buscando aprobar una iniciativa que se llama la Ley IDEA en Estados Unidos para poder reducir la pobreza en el Ecuador. Tenemos un tratado con Europa que tiene un capítulo de derechos humanos, por lo tanto un ataque al tema dentro de la Unión Europea es extremadamente serio. Por lo tanto, yo creo que es hora de sentarse a tener una estrategia clara, inteligente, bien sustentada, con personas capaces de hacerlo y con posibilidades y recursos que hagan posible esto. No estamos, para utilizar una comparación, ellos están jugando al ajedrez y nosotros parecemos que estamos jugando a las damas. No, esto se necesita tener una especificidad muy clara de cuáles son los siguientes pasos, tener gente capacitada, capaz e inteligente
para hablar en varios idiomas, explicar a la comunidad internacional y reducir las presiones que podrían eventualmente tener sanciones contra Ecuador. Esto es imperativo. Doctor Benjamín Ortiz, ¿cómo debiera enfrentarse la acción ecuatoriana, partiendo de lo que decíamos, la importancia de la comunicación, que citaba el caso del conflicto en el CENEP, en donde hubo una acción internacional para posicionar en los diferentes foros, embajadas, países, ciudades, la tesis ecuatoriana? ¿Acaso no amerita para que México no nos gane? Hemos escuchado analistas mexicanos serios, responsables, que dicen, cuidado, Ecuador nos puede hacer una contrademanda sustentada contra el gobierno de López Obrador, porque él dio asilo político a un sentenciado y se metió en la política ecuatoriana. Sí, Miguel, una buena referencia, una muy buena referencia es la política de información y comunicación que mantuvo el Ecuador en la guerra del CENEPA. Allí yo creo que nosotros ganamos la batalla de opinión pública. ¿Qué hubo primero? Hubo una disposición a informar. Yo me acuerdo que mientras el Ecuador, en donde incluso conversamos periodistas con militares por la causa del país, mientras el Ecuador dejaba que los corresponsales internacionales, ahora sería que la prensa internacional tenga información, el Perú de Fujimori más bien la restringía. Después hubo eventos, reuniones de grupos de comunicadores para analizar estas dos políticas y por qué el éxito del Ecuador y por qué al Perú no le fue bien en este aspecto. Por otro lado, se organizaron misiones. Yo no sé si ustedes estuvieron en alguna. A mí me pidió el presidente Durán Ballén, simplemente porque suponía que yo conocía personalmente al presidente colombiano de la época, irnos a Colombia a explicarle al presidente cuál era la posición y la situación del Ecuador en este tema. Entonces, fue un político, Andrés Vallejo, fui yo, un periodista, y fue el vicepresidente Dajic, y nos presentamos y conversamos con el presidente de Colombia. No le llevamos ningún documento, no le pedimos que haga ninguna declaración, le contamos lo que estaba pasando y cuáles eran las razones y situaciones del Ecuador. Pues ahora me parece que se debe hacer algo parecido, ¿no es cierto? Es necesario que el Ecuador difunda su tesis. Aquí hemos escuchado en este panel y en otros medios igual se oye argumentos suficientes del Ecuador. Aquí es necesario que el Ecuador tome iniciativas no solo de la contrademanda, sino, como bien decía Lucho Gallegos, también de la reforma a las leyes de asilo, porque todas estas instituciones internacionales, ¿no es cierto?, tienen que adaptarse a los tiempos. Y no es que vayamos a pedir interferencias en embajadas ni quitar este carácter sacrosanto de los lugares, sino que entes de algún nivel consideren apelaciones o situaciones frente al derecho de asilo cuando hay, por ejemplo, como el caso de Glass, un delincuente protegido, como hay cuando el mismo México recibió durante 3 meses y más los documentos que acreditaban y probaban que Glass era un delincuente común legítimamente sentenciado y no decía una palabra, le protegía, le tenía de huésped. Eso de dar hospedaje a un delincuente no es entendible, ¿no es cierto? Entonces, algo se debería hacer y reformar también el derecho internacional o proponer. El Ecuador tiene que ser proactivo, pero no vemos esa acción. Sí vimos un buen discurso en la OEA, iniciativas como también ya se señalaba en este panel que nosotros pedimos primero la reunión, una presencia serena y argumentada, y nosotros no tenemos que defender el hecho de la incursión, nosotros tenemos que defender la situación de un país
al cual se le pretende burlar, hacer justicia en una situación absolutamente excepcional, ¿no es cierto? Cuando se pretendía, y también por la experiencia anterior con gobiernos de ese signo, como fue lo de Argentina, se pretendía seguramente y había, digamos, datos de inteligencia certeros de que se pretendía llevar a Glass al exterior irregularmente. Entonces, hay elementos, hay argumentos, hay la experiencia anterior que podría ser tomada de referencia y el Ecuador sí tiene amplios elementos de defensa, pero que no nos vengan con sorpresas, aunque dudo mucho que se impongan sanciones gravísimas, pero por lo menos sanciones morales que no nos merecemos en la situación que estamos analizando. Jorge Ortiz, emprender una campaña informativa para posicionar los hechos, las evidencias, como ha sido la injerencia de Andrés Manuel López Obrador en el Ecuador, dar asilo político a un delincuente, más allá de lo que ellos han llevado su demanda a la Corte Internacional de Justicia. Una contrademanda ecuatoriana posicionando informativamente en el mundo. Sí, me parece absolutamente indispensable y en ese sentido lo han dicho dos personas que por sus diferencias, por sus diferentes trayectorias, ambas muy valiosas, han dicho pues Lucho Gallegos y Benjamín Ortiz. Yo quiero pensar que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha tenido pues una preocupación casi exclusiva por el tema de la consulta popular. Yo creo que en la consulta popular el gobierno de Daniel Noboa se jugaba su estabilidad, se jugaba su destino. No solamente Daniel Noboa se jugaba su posible reelección, sino la misma estabilidad de este gobierno, en qué situación hubiera quedado frente al Congreso y frente a la opinión pública el gobierno de Daniel Noboa si perdía la consulta. Probablemente esa preocupación por ese tema angustioso e inminente hizo que el gobierno no diseñara una estrategia sólida a mediano y largo plazo, pero de aplicación inmediata, para contrarrestar el relato que ha logrado implantar México en gran parte de la opinión pública internacional. Pero creo que ahora el gobierno ya cumplió dos cosas. Primero, ya terminó la consulta, ya la ganó, por lo menos ganó gran parte de la consulta. Y además ya adquirió un poco de experiencia. Era un gobierno demasiado joven, demasiado amateur, demasiado inexperto, con muy poca profesionalización, con muy poco profesionalismo. Creo yo que pues después de 4 o 5 meses de gobierno ya han aprendido algunas cosas. Creo que buena intención nunca le faltó y ahora, una vez que han superado el tema de la consulta, puede dedicarse el gobierno a darle importancia a lo trascendente. Y el tema internacional es sin duda trascendente. Yo creo que, como también lo han reclamado Lucho Gallegos y Benjamín Ortiz, es indispensable y es apremiante hacer una campaña rápida, efectiva, eficaz, si se quiere contundente, para implantar nuestro relato y desposicionar el relato mexicano, que es el que ha ganado posiciones. Creo yo que el presidente tiene ya clara su horizonte para los próximos 12 meses. Además, los ministros, los que han sido ratificados, creo que todos ellos, los que no fueron cambiados, saben también que tienen un horizonte por delante y creo que este tema, al que seguramente no le dieron la urgencia del caso, agobiados como estaban por el tema de la consulta, pues ahora será el tema que le darán importancia. Creo que no solamente la Cancillería, sino en general todos los frentes del gobierno tienen que dedicarse a elaborar, insisto, con apremio, con urgencia, con aplicación inmediata, una estrategia para reposicionarnos. Creo que en este momento el Ecuador está deteriorado, su imagen está afectada. Es la imagen de un país que, por un problema de justicia, un problema de delincuentes comunes, viola valga la redundancia, la inviolabilidad de una alegación diplomática, más aún de un país cercano emocionalmente, amigo, como ha sido México a lo largo de su historia. Y esa imagen, pues, es una imagen que ha trascendido, que ha repercutido
cuando uno conversa con gente del exterior y dice, oye, ¿cómo hicieron esta barbaridad? Claro, porque se sabe el hecho, pero no los antecedentes de ese hecho. Creo que este es el momento de difundir estos hechos. Y creo que una vez, insisto, superado el tema de la consulta, superadas las primeras fases de novedad, de desconocimiento, de amateurismo de este gobierno, que es un gobierno inexperto, pero con buena voluntad, pero inexperto, creo que ahora sí deben darle a este tema la prioridad que requiere y la urgencia que requiere. Muchas gracias por estas reflexiones desde la voz de la experiencia en los diferentes campos para abordar el tema de la semana, como ha constituido la condena al excontralor general del Estado, Carlos Polit, en una corte del Distrito Sur de Miami. Y también este tema de fondo, las relaciones con México y la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia a propósito, que este martes 30 de abril y miércoles 1 de mayo está previsto las audiencias tanto para México cuanto para el Ecuador. Palabras aleccionadoras desde la experiencia que debiera acogerse, porque el Ecuador debe emprender no solo una contraofensiva contra México por los hechos ocurridos en la misión diplomática en Quito y la injerencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también una campaña informativa que posicione los hechos y la parte informativa del Ecuador. Muy amables al embajador Luis Gallegos, internacionalista diplomático de carrera, ex canciller ecuatoriano, ex embajador ante la ONU, el doctor Benjamín Ortiz, comunicador, ex canciller ecuatoriano, y Jorge Ortiz García, escritor e internacionalista. Muy amables por el valioso aporte. Muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Miguel. También un abrazo. Un gran gusto. Un abrazo. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.